SER Podcast. Buenas noches de nuevo. Ahora abrimos la mesa de análisis de Hora 25 y con una semana de más que se inicia con la digestión de esos 200 folios de sentencia del caso Mascarillas, que básicamente se resume así. El Supremo, que asume todo el relato de la Fiscalía Anticorrupción, condena a Ábalos a la mayor pena que jamás se haya impuesto a un exministro, 24 años de cárcel. Le mete un buen rejón a su asesor y mensajero, a Koldo García, 19 años. Y aquí va uno de los titulares más controvertidos de la sentencia. El Supremo entiende que el corruptor, es decir, Víctor de Aldama, no debe ingresar en prisión. Le rebaja la pena principalmente por colaborar con la investigación. A Aldama le dejan libre, le imponen una condena de 4 años, pero Aldama, que ha ido aireando medias verdades y medias mentiras por los medios, pues no tendrá que entrar en la cárcel. Aldama ha iniciado esta noche una nueva ronda por las teles, acaba de pasar por Telecinco. Obviamente lo he lanzado por Julio Martínez, por Leire Díez, pero también lo he lanzado por José Luis Ábalos. Quiero decir, José Luis Ábalos hoy ha tenido, digamos, una condena muy alta, que yo no soy quien para cuestionarla ni la voy a cuestionar, pero él tiene todavía posibilidades de hablar y decir cosas, como es por ejemplo el tema de Plus Ultra y el tema de Zapatero. Yo ya dije en el Supremo que el señor Ábalos había sido coaccionado por Zapatero a las órdenes del presidente Pedro Sánchez. Aldama marcando el camino a Julio Martínez o al propio Ábalos para que tiren de la manta, la cara y la cruz. Aldama y Ábalos. El ocaso de Ábalos, que empezó mucho antes de esta sentencia, que prueba cómo la trama amañó contratos durante la pandemia, llegó a pagar hasta 10.000 euros al mes al exministro y colocó a 2 mujeres vinculadas a Ábalos, a Jessica y a Claudia Montes, en sendas empresas públicas. Pago del alquiler incluido en el caso de Jessica. Para la hemeroteca y la historia de este caso queda ya la declaración de Ábalos en el Supremo, enamorado de Jessica, que le terminó haciendo ghosting, según el relato de Ábalos. Es lunes 22 de junio, el calor ya se hace insoportable, pero Jordi Carbó, nos queda todavía un rato, ¿no? Carbó, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí. Buenas noches, pues sí, de hecho estamos en el momento álgido de la ola de calor. Ya hemos hablado antes de las máximas, que mañana se repetirán, pero cuidado esta próxima noche porque tenemos un escenario con la llegada de nubes que va a hacer que bajen poco, de manera que va a ser una noche cálida, con temperaturas, como ya ha pasado la última madrugada, pero incluso más altas en muchos puntos, que no bajarán de los 30 grados y de los 25 será muy habitual. Y después mañana, pues temperaturas como las de hoy. Resumiendo, en puntos costeros de 30 a 35 grados. En el interior de la península, cerca de los 40, cerca de los 45 en el valle del Guadalquivir. De nuevo con mucho sol y cuidado con las tormentas del centro y norte de la península, que como venimos diciendo, pueden dejar de manera local mucha agua, pero sobre todo llevarán consigo muchas descargas eléctricas y fuertes rachas de viento. A partir del miércoles empezará a bajar un poco la temperatura, un poco más el jueves, pero durante toda la semana va a hacer mucho calor. 45 grados, qué barbaridad. Carbó, felices noches tropicales. Que descanse quien pueda. Adiós. Bueno, en principio a las 11, que estaba ahí bailando por culpa de un tornado precisamente, tenemos carrusel, se va a jugar el Francia-Irak en Filadelfia. Y ahora ya, hasta las 11, tiempo de análisis, mesa de análisis de Hora 25, esta noche con Pablo Simón, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Valentina Martínez Ferro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y en Santiago está Sergio Pascual. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Ahora os pregunto por vuestra lectura de la sentencia del caso Mascarillas, pero antes... Antes, Manuel Javois, ¿cómo vas? Buenas noites. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Bueno, llegó la sentencia del caso Mascarillas. Un exministro condenado, Ábalos, en su día hombre fuerte del Partido Socialista, Koldo también condenado por ser el hombre de los recados, y Aldama, al que Javois, oye, después de pasearse por los platós con medias verdades o acusaciones sin documentar, pues finalmente Aldama se va a librar de la cárcel y no va a entrar en prisión. Bueno, no sé, yo creo que, fíjate, un número 2 del PSOE y un hombre fuerte del gobierno condenado a tantos años de cárcel es una noticia tan espectacular que fíjate que creo que hasta reduce el efecto de su alcance real. Es como cuando te dicen que alguien roba 20.000 millones y otro 20.000 euros. Como si parte de esos 20.000 lo notases más en los bolsillos y los 20.000 millones te quedasen muy lejos, ¿no? La sentencia de Ábalos nos queda tan lejos, son tantos años, que resulta difícil de asimilar y por tanto de calcular su desgaste en el gobierno, que por otro lado ya si se produjo lo hizo en el juicio. Lo paradójico es que tampoco fue por robar 20.000 millones, sino por el uso perverso y el uso corrupto del puesto para el que fue elegido.
Y efectivamente me vas a permitir algo que decir sobre Aldama, que yo creo que esto, que no vaya a pisar prisión, lanza un mensaje letal para esos empresarios que están ahora mismo pensando si en corromper a alguien de alguna administración. Hazlo, inténtalo. Y si lo consigues, pues mira, fórrate, date la vida padre, ahorra mucho, eso sí. Si no te pillan, fantástico. Si te pillan, colabora. Di que colaboras con la justicia, mete en la cárcel a todo el mundo y empieza otra vez, pero ya con tus ahorros. Eso sí, esto es importante, colabora también con muchos bulos, colabora con intoxicaciones y pégate si quieres a neonazis, que eso siempre da una imagen decente. Javois, coídate, apertas. Aperta grande, Vicos, chao. Pablo, ¿tú tienes esa sensación de que hemos llegado un poquito anestesiados ya a esta sentencia? Puede ser, pero creo que lo interesante tal vez sería empezar de los hechos a las valoraciones, ¿no? Y el hecho que tenemos ya constatado por una verdad judicial, que además no cabe opción de recurso porque es la última instancia salvo vulneración de derechos fundamentales, es que había una trama criminal instalada en el corazón del gobierno, capitaneada por el secretario de organización del Partido Socialista y ministro de Transportes en ese momento, que adulteró los contratos de mascarillas y que además, según la sentencia, participaba en una organización criminal, también colocando dentro de la administración a personas cercanas, con cohecho continuado y tráfico de influencias. Ese es el hecho que tenemos. Esto es lo cierto y yo creo que reviste una importante gravedad tanto política desde la perspectiva de qué responsabilidades hay que asumir desde aquí, como de si han funcionado o no los mecanismos de prevención para que este hecho no se diera. Desde aquí entran los temas de la valoración de la propia sentencia y yo creo que aquí hay como tres cuestiones. Sobre dos tengo una posición más clara, sobre otra un poco menos. La posición que tengo más clara de entrada es la cuestión que tiene que ver con la magnitud de la sentencia. Se ha dicho que es una cantidad de años desproporcionada, es enorme, 24 años. Hombre, Luis Roldán estuvo 31 años, Bárcenas 29. Es decir, en términos de magnitud, no es que no lo hayamos visto en el pasado, y lo que hay que pensar es que es una acumulación de múltiples delitos, ¿no? Que se van acumulando, 5 años de organización criminal, 3 de cohecho, otros 2 de tráfico de influencias. Es decir, tengamos en cuenta que eso hay que desagregarlo. En cualquier caso, no parece desde esa perspectiva que haya habido un ensañamiento especial. Lo digo de acuerdo al Código Penal que tenemos. Si no se está de acuerdo, refórmese y discútase, ¿vale? Segunda cuestión. Se habla mucho sobre el tema del calendario y la celeridad. Yo creo que aquí, y esto lo hemos discutido en tertulia, por parte de la estrategia de Ábalos se cometió un error, que es que al no renunciar al aforamiento, su caso fue al Supremo. Probablemente si él lo hubiera renunciado desde el primer momento, este caso se hubiese dilatado en el tiempo muchísimo más. A lo mejor sale hasta de la legislatura y estaríamos en un escenario totalmente distinto. Sí, claro, el Supremo, como es quien tramita aquellos casos que afectan a aforados, es justamente lo que le permite ir más rápido. Y el tema en el que tengo más dudas es justamente el que se estaba planteando de Aldama. ¿Por qué aquí tengo dudas? Pues porque todo el mundo puede entender que cuando alguien coopera con la justicia tiene que tener una rebaja de pena porque es un mecanismo fundamental, aporta indicios, permite que se ahorren recursos. Facilita la investigación. Obvio, estamos de acuerdo. Aquí la duda es la magnitud de dicha rebaja. Es decir, aquí es donde yo necesitaría alguien que me explicase por qué el Supremo ha rebajado tantísimo y en qué se ha apoyado en términos de jurisprudencia. Porque hasta donde me está llegando a mí, y esto lo estoy leyendo muy episódicamente, no tenemos precedentes de una rebaja de tanta magnitud. Y sí hay que señalar una última cosa que también se ha comentado, que a mi juicio es errónea, que es la que tiene que ver con que no restablece el dinero que había robado. Aquí hay una verdad a medias, porque lo cierto es que no se le ha considerado culpable de los 3,7 millones de mascarillas ligadas al contrato, pero él sí tiene que pagar 430.000 euros por el tema del cohecho. Pero con la comisión se queda. Eso es decir, claro, y aquí, pero porque se le ha considerado no culpable de ese delito, que es diferente. Y yo creo que eso es relevante también ponerlo encima de la mesa. Si se lo hubiera considerado culpable, lo habría tenido que hacer. Lo que ha considerado el Supremo es que no había indicios suficientes. No tiene nada que ver con la rebaja de pena. Es si se le considera o no culpable, que es distinto. Valentina. Sí, es que en parte a él se le ha considerado culpable de 3 delitos nada más, aunque uno de ellos es doble el de cohecho individual, ¿no? Pero sí, bueno, a ver, empezando por el principio, porque a mí me parece que efectivamente perdernos en Aldama es mirar al dedo cuando señalamos a la luna, ¿no? Porque tenemos que pensar quién es Ábalos para Sánchez, ¿no? Fue ese ministro ese compañero de partido que cuando se le echa de la Secretaría General del Partido Socialista, pues le monta un acto, es el primero que le restituye de alguna manera dentro del partido, es el que
elige además Sánchez para defender la moción de censura y por tanto ser la cabeza visible, la cara visible de la regeneración que representaba justamente el gobierno de Sánchez en el año 2018. Le hace secretario de organización, que es el puesto más alto que tiene el Partido Socialista después del secretario general, y además le da la cartera más importante con el presupuesto más claro, más grande del gobierno, y por lo tanto también es un mensaje a todos esos empresarios que quieren licitar obra pública, ¿no? Que es el hombre con el que hay que hablar, es además secretario de organización del partido, que ahí ya hay una especie de confusión que creo que tiene mucho que ver con parte de todo lo que estamos viendo, ¿no? Que es esa confusión cada vez mayor entre el partido y el gobierno, o el partido y el Estado, o el partido y bueno, que es parte de un inicio que confunde mucho y que no ayuda nada a aclarar pues una relación que deberíamos de tener en democracia muy, muy clara y no traspasar nunca, ¿no? En este caso, además, efectivamente, son 24 años y 3 meses de pena de prisión, que es una barbaridad en un ministro. Y a mí me ha sorprendido un poco ese hincapié que hace la sentencia, ¿no? En que cómo afecta la corrupción, o sea, en dar una especie de ejemplaridad, no solamente con Aldama, sino también en que la corrupción afecta la confianza de la ciudadanía, de la ciudadanía en la democracia, ¿no? Y cómo eso quieren señalarlo, que es parte de lo que dijo efectivamente el fiscal de anticorrupción, el fiscal Luzón, y por eso asume una parte de su propio relato, ¿no? A mí me parece que esto es lo que es verdaderamente interesante si somos capaces de todo lo que está pasando, empezar a pensar en un cómo continuamos después de todos estos procesos de corrupción que van a ser tan duros y tan difíciles de asimilar por la ciudadanía, y cómo empezamos a regenerar eso que dice, ¿no? A restituir la confianza de los ciudadanos en la política y en la democracia, que es lo que nos queda. Pero efectivamente es muy difícil hacerlo con un gobierno que se está atrincherando de la manera en la que se está atrincherando, que desde los socios pues no hay prácticamente nadie que pueda ahora distinguir, y que el intento que pueda hacer el gobierno y Pedro Sánchez de diferenciarse de una persona como Ábalos es francamente complicado. Sergio, ¿cómo ves esto, no? Porque da la sensación de que el PSOE y el gobierno han tratado de perimetrar este asunto, de apartar a Ábalos. Ya lo apartaron hace tiempo, pero hoy, digamos, mirar a toda la sentencia como si fuera algo del pasado, de un pasado muy lejano, ¿no? Bueno, el PSOE y el gobierno apartaron a Ábalos antes de que este juicio comenzara, cosa que no ha sucedido en ninguno de los casos más notorios que nos pueda traer la memoria, ¿no? Yo, desde luego, no tengo ningún tipo de simpatía por el señor Ábalos y su cuadrilla. Me parece que los delitos que ha cometido y que están probados ahora que se ha cometido son absolutamente repugnantes, y creo que son especialmente repugnantes, permítaseme que se diga así, en un representante progresista que se suponía que llegaba a limpiar las instituciones de toda la podredumbre del mandato anterior, ¿no? Y que de hecho fue el que encabezó el discurso de la moción de censura por el caso Gürtel, ¿no? Para destituir a Mariano Rajoy. Dicho eso, también es verdad, y basta echar 2 o 3 cuentas rápidas, que a Ábalos le va a salir muy, muy, muy cara sus corruptelas repugnantes, ¿no? Sale prácticamente a 6 años por cada 100.000 euros de los que tiene que devolver, ¿no? Cuando uno mira, por ejemplo, el caso de La Púnica, ¿no? Donde eran casi 500 millones de euros los defraudados, los alcaldes tuvieron que pasar en la cárcel, o fueron condenados a entre 4 y 8 años, ¿no? Le salía bastante más barato. O Rodrigo Rato, ¿no? Que se demostró que había cometido fraude fiscal e incremento patrimonial no justificable por un valor de 24 millones de euros, y se le condenó por 4 años, ¿no? Es bastante menos años por cada euro, ¿no? Defraudado. O Zaplana, ¿no? Otro ministro, ¿no? Por poner otro ejemplo de ministro, ¿no? 16 millones de euros por el caso Erial, condenado a 10 años, ¿no? Así que, bueno, que digamos que la justicia está siendo justa desde mi punto de vista, porque un señor que ha cometido los delitos que ha cometido Ábalos tiene que pasar muchos años en la cárcel, pero a poco que uno mira la hemeroteca, se enfatiza más el
coste que tiene para la democracia la corrupción de este ministro de izquierdas que el daño que tuvo para la democracia la corrupción de otros ministros de derechas. Luego un apunte muy rápido. Sobre el tema de Aldama, ¿no? Mi sensación con Aldama es que tiene lo que antiguamente se llamaba patente de corso, ¿no? Que era esta patente que le daba la reina Victoria inglesa a los piratas para que pudieran robar a barcos españoles. Básicamente Aldama puede cometer delitos mientras que vaya acusando, sea verdad o sea mentira, a miembros del gobierno o del entorno del gobierno socialista, ¿no? Fijaos el corte que habéis puesto, ¿no? De las declaraciones de Aldama hoy en una entrevista, ¿no? Ha disparado, a diestro y siniestro. Y apelando además al propio Ábalos o incluso a Julio Martínez en el caso Zapatero, que tiren de la manta, ¿no? Efectivamente, por eso digo, es patente de corso, ¿no? A mí me resulta absolutamente descorazonador como ciudadano pensar que un señor que además está en la calle cuando tiene 182 millones pendientes de juicio en el caso de hidrocarburos, que es algo completamente inaudito, ¿no? 182 millones presuntamente defraudados, y el señor se pasea por las calles y por las tertulias como Pedro por su casa. Bueno, pues este corruptor, que ahora ya es corruptor demostrado por el Tribunal Supremo, se va de rositas a la calle para seguir lanzando bulos o incitando a acusaciones contra miembros del gobierno progresista. Desde luego me parece que es un flaco favor que le hace la justicia a este Tribunal Supremo después de unos cuantos flacos favores que ya llevamos encadenados en esta legislatura. Quiero sumar enseguida Isabel Vega a esta mesa de análisis de Hora 25, también al abogado de Ábalos, pero Valentina levantaba la mano y decía, un breve apunte. Por hacer un breve apunte, porque este es el segundo ministro que es condenado a prisión por hechos que ocurren cuando es ministro. Eso no le pasó ni a Zaplana, que era por ser presidente de una comunidad autónoma, ni a Rato, que era por el caso de las Black. Digo, para ajustarnos, ¿no? Y sobre el tema de Aldama también un pequeño, que es que, ojo también con esto, porque es verdad que ¿cuál es la alternativa que tenemos a que no haya y a que no se incentive esa colaboración judicial? ¿Callarnos? O sea, a Aldama le quedan casos pendientes, que no está nada claro que no vaya a ir a la cárcel. Exacto, yo también pero estoy muy de acuerdo, Valentina, con que se incentive. Yo creo que tendría que haber tenido rebajas de penas, pero o sea, la idea de que no vaya a pisar la cárcel. Una cosa, el principal corruptor. Una cosa, ¿a cambio de qué también? ¿A cambio de qué? Claro. Porque es cierto que Aldama, que insisto, ha ido paseándose por muchos platos, ha contado mitad verdades, mitad mentiras, temas no documentados. El gobierno dijo que era una inventada, fíjate. La cuestión es que muchas de las conclusiones a las que llega Aldama, o que airea Aldama, son conclusiones a las que previamente llega la UCO. Es decir, que tampoco necesitaban, o Aldama era una pieza imprescindible, o parece que no era imprescindible. O sea que veremos, pero claro, también es clave eso. Es decir, colaborar sí, ¿a cambio de qué? Pues no lo sé. Isabel Vega, compañera de tribunales, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver si te dejamos descansar un poco, Isabel, pero ya tenemos la sentencia muy masticada a esta hora. Vamos a recordar, si te parece, la lista de delitos por los que condenan principalmente a Ábalos y a Koldo. A Ábalos, al que atribuyen, recordemos, la máxima responsabilidad y un papel clave en esta trama. Sí, Ábalos y Koldo García son condenados por los mismos delitos, aunque las penas del asesor son algo menores, 19 años y 8 meses frente a 24 años y 3 meses, porque, como dices, mandaba el exministro y él era su correa de transmisión. Les condenan por organización criminal, la que montaron con Aldama para aprovechar la posición de Ábalos en el gobierno y el partido y sacar beneficio de la contratación pública, pero también por 3 delitos de cohecho, incluido uno que va con tráfico de influencias, por una doble maniobra con los contratos de mascarillas. Cobraban de Aldama por este y otros favores, esos 10.000 euros al mes, y gastos como el piso de Jessica Rodríguez, y además influyeron sobre Puertos del Estado y Adif para que comprasen material a la empresa que decía el comisionista. También en este apartado condena la Sala por el chalet en Cádiz, que puso la trama a disposición de Ábalos con la cooperación de Koldo García, o por las vacaciones que le pagaron a cambio de una nota de prensa. Además, se les condena por otro delito de tráfico de influencias en el enchufe de Claudia Montes en una empresa pública, y por uno de malversación en relación a los 2 enchufes consecutivos de Jessica Rodríguez, ya que los magistrados dan credibilidad a la mujer cuando dice no solo que no trabajaba, lo que corroboraron otros testigos y unos mensajes de WhatsApp, sino que además Ábalos lo sabía. Estábamos comentando aquí, Isabel, lo mucho que se ha dicho, que se ha contado, que hemos escuchado durante meses. Algunas cosas las daba por hecho Aldama sin demasiado rigor. Isabel, sobre el funcionamiento de la trama, ¿qué se ha aprobado en la sentencia y qué cosas se han quedado fuera?
es que la sentencia va organizada por bloques que nos permiten ver dónde consideran los magistrados que se ha corroborado la declaración de Aldama con otras pruebas, y este es el caso de todo lo relativo a los pagos mensuales a Ábalos y Koldo, como ese piso de Jessica Rodríguez, y también lo que tiene que ver con su acceso a los contratos de mascarillas. Por cierto que en esto, lo comentaba antes Pablo Simón, el Supremo ha absuelto a los 3 del delito de uso de información privilegiada, porque dicen los magistrados que ya era público y notorio que el Estado compraría material sanitario. Y es relevante, Casal, porque ese chivatazo era la única tacha que veía anticorrupción en los contratos, y Aldama afrontaba una multa de 3.700.000 euros, es decir, la comisión que se llevó con el negocio, pero al ser absuelto, pues no va a tener que pagarla. Esto en el capítulo de asuntos que se corroboran y otros que se corroboran, pero el Supremo no ve delictivos. Y en el capítulo de afirmaciones que no se han contrastado, sobresalen 2. La acusación que hizo Aldama de que el jefe de gabinete de la entonces ministra María Jesús Montero se había llevado 25.000 euros por intentar solucionarle una deuda tributaria. De esto dicen los magistrados que no tiene sustento alguno. Tampoco que Ábalos se llevase 2 millones de mordida por las mascarillas y Koldo medio millón. Dice la sentencia que solo se ha podido acreditar que Aldama anotó que ellos se lo pidieron. Era un documento que le incautó en su día la UCO y que había sido creado en esas fechas, pero no hay corroboración alguna de que Aldama llegase a pagarles estas cantidades. Isabel Vega, oye, gracias, descansa un poquito. Buenas noches. A vosotros, gracias, hasta luego. 10 de la noche y 21 minutos, en hora 25, Marino Turiel, que es el abogado de José Luis Ábalos. Señor Turiel, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ha estado usted esta tarde-noche en la cárcel de Soto. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra Ábalos? Pues en principio estaba bastante en estado de shock, quiero decir, está bastante consternado porque de verdad que no esperábamos una sentencia tan extrema, ¿no? Pero sin solución de continuidad y de forma inmediata, ya como hace siempre, ha empezado a plantear cuestiones, plantear cómo se van a afrontar los recursos, es decir, está en lucha, está en pie y está entero. ¿Entiende las justificaciones del Supremo para que Aldama, que es uno de los temas más controvertidos de esta sentencia, finalmente no entre en la cárcel? Pues no, ese es uno de los elementos que hemos estado comentando con bastante detenimiento. Nos parece absolutamente increíble que quien es el corruptor y quien estaba penetrando, pero no solo en el Ministerio de Transportes, según la sentencia, y según la UCO también en la propia Guardia Civil, es decir, es el elemento que está penetrando en todas las instituciones, pues al final salga absolutamente indemne de una condena cuando es el jefe, cuando realmente, como dijo la UCO, quien manda paga y, en definitiva, quien estaba organizando todo. Si al final resulta que los acólitos o los, digamos, compañeros que él ha llevado a esa situación tienen una condena que cuadriplica en los años de cárcel y encima no entra en prisión, pues no nos parece justo. Además, entendemos que Aldama no ha aportado nada al procedimiento, lo dijo la propia UCO en el juicio. Le preguntó su abogado, José Antonio Choclán, a la UCO, dijo literalmente, le preguntó algo así como, bueno, pero ¿ustedes han tenido una información relevante o han tenido la aportación del señor? Dice, no, nosotros ya lo teníamos todo. Creo que fue literalmente la palabra que utilizó el comandante, ¿no? Es decir, no es verdad. O sea, es que no aporta absolutamente nada. Los contratos que, por ejemplo, el contrato de Castellana, que eso es uno de los reproches que hacemos desde ya a la sentencia, no han valorado para nada los argumentos de la defensa. Es decir, no verán en líneas generales ningún argumento de la defensa objeto de tratamiento ni de, digamos, motivación en cuanto a su desestimación por parte de la sala. Solo se acogen los alegatos del fiscal. De hecho, a veces reproduce casi miméticamente los alegatos del fiscal, bueno, y tan miméticamente que al final impone la pena del fiscal, ¿no? Es decir, el juicio, de verdad, entendemos que para este viaje no hacían falta alforjas, no se hubiese celebrado y punto. Lo decimos con todo el respeto, porque nosotros entendemos que una de las dos versiones tiene que prevalecer, ¿no? Pero el Constitucional siempre ha dicho que los argumentos de defensa tienen que ser valorados en las sentencias. Aldama ha estado esta noche en televisión, le hemos escuchado al arrancar este tramo de hora 25 y apela pues a su cliente Ábalos para que tire de la manta. Yo no sé si es la salida legal que les queda a ustedes, aunque creo que ustedes tienen el objetivo puesto más bien en el Constitucional, ¿no? Sin duda. Bueno, yo creo que tirar de la manta en este momento con una sentencia firme
que eso es otro de los elementos cuestionables aquí, ¿no? Es decir, ¿por qué no hay una doble instancia? ¿Por qué no se permitió al señor Ábalos ir a la Audiencia Nacional cuando había cesado como diputado? ¿Por qué un acto del plenario del Tribunal Supremo que no tiene, digamos, funciones jurisdiccionales se impone a la ley que exige el derecho al juez natural? ¿Y por qué en definitiva eso ha sucedido? Pues no lo sabemos. Efectivamente, es una discusión que ponemos de manifiesto del Tribunal Constitucional, porque yo creo que ese es uno de los elementos claves aquí, porque no ha tenido doble instancia. Y desde luego el Constitucional es el último cartucho que queda, claro, por supuesto Europa también, pero de momento en España es ese. ¿Estirar tanto el aforamiento ha sido un error? Pues mire, estábamos hablando de eso esta tarde precisamente y entendemos que efectivamente, tal y como han ido las cosas, sin duda fue un error. Él confió en la, digamos, en la jurisdicción del Tribunal Supremo. Estamos hablando del más alto tribunal. Él confía en su inocencia y que se puede imponer, pero desde el momento en el que la instrucción ya se sesgó. Yo recuerdo una mención del juez instructor del Tribunal Supremo hablando del estupor que le causaba que el señor Ábalos fuese diputado. Bueno, esa mención es bastante esclarecedora sobre cómo ha sucedido la instrucción en este caso, ¿no? Cómo no ha habido, desde nuestro punto de vista, una instrucción imparcial. Y efectivamente ha sido un error, porque podía haber ido a la Audiencia Nacional si se hubiese digamos, renunciado a la condición de diputado antes. En este momento estaríamos en un proceso abierto en la Audiencia Nacional, en igualdad de armas que no hemos tenido en el Tribunal Supremo, que se nos han denegado la entrega de dispositivos, y sobre todo en igualdad de condiciones que el resto de los imputados. Si usted lee la sentencia, se dará cuenta que menciona con bastante profusión a todo el resto de personas que están imputadas en la Audiencia Nacional, sobre todo en el tema de mascarillas, ¿no? Pero claro, ese sesgo, esa división de la continencia de la causa, en el que quien es teóricamente partícipe en los delitos que está pronunciando el Tribunal Supremo no han hablado porque son imputados en otro procedimiento, nos acredita de la locura que supone esta situación de aforamiento en relación a no juzgar una causa con carácter completo. Evidentemente, y contestando a su pregunta, perdone que me haya extendido, en la Audiencia Nacional, desde luego, hubiera estado con mayores garantías, visto lo visto. Una última cuestión. A José Luis Ábalos, a su defendido, la reacción de su antiguo partido, del PSOE, ¿cómo le ha sentado? Esto de, no sé, que le dieran casi por amortizado y que hoy todas las referencias pues hagan mención a un pasado muy lejano. Sí, pues desde luego lo viene diciendo desde el principio. O sea, se le abandonó. De hecho, se le privó de su condición sin estar imputado. O sea, es decir, solamente con el tema de la detención del señor García Aguirre ya hubo una acción por parte del partido apartándolo, ¿no? Y a partir de ahí, pues la secuencia de hechos pues han corroborado que efectivamente no solo no lo han apoyado, sino que le han ninguneado, le han alejado y en definitiva pues se ha visto solo. Marino Turiel, abogado de José Luis Ábalos, le agradezco mucho que nos haya acompañado aquí en la mesa de análisis de Hora 25 esta noche. Un saludo. Nada, muchísimas gracias, un saludo, adiós. Hora 25. Javier Casal. Hemos analizado ya la parte judicial, hemos charlado con el abogado de José Luis Ábalos, vamos ya con la parte política. Y voy a arrancar por Feijóo, que es verdad que usa un tono muy solemne en su declaración de este mediodía, pero objetivamente repite todos los días el mismo disco, ¿no? La misma canción, pero dando vueltas sobre la misma idea. Es un laberinto que para él solo tiene una salida, que es la convocatoria electoral, pero claro, eso ya no está en su mano. Vamos a escucharle este mediodía tras conocerse la sentencia. Si hubiésemos presentado una moción de censura en los últimos meses, en las últimas semanas, el señor Sánchez quedaría revalidado por la Cámara. No voy a cometer ese error. Y ahí los españoles podrán saber si realmente los socios son cómplices necesarios de esta situación o, por el contrario,
alguno de los socios empieza a ver que esta situación no tiene vuelta atrás, que estamos en una situación límite y que la degradación de la política española es total. Es total. Los socios, esos socios a los que apela Feijóo un día más, de momento no se mueven ni un poquito de su posición. Josué Coello, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Casal? Buenas noches. No parece que la sentencia del caso Mascarillas vaya a provocar cambios sustanciales en la relación de los socios con el gobierno, en parte porque descontaban una condena alta para José Luis Ábalos, en parte porque los socios tienen apuntada en rojo la comparecencia de Sánchez del próximo miércoles. De hecho, la tesis de Sumar ha sido la misma que la del PSOE. Respeto por la pena impuesta al ex número 2 socialista, con su crítica enfocada en la decisión sobre Víctor de Aldama. Yolanda Díaz. Lo que me causa mucha sorpresa es que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida. Lo digo en un país en el que todavía no tomamos medidas contra quienes efectivamente facilitan la corrupción en nuestro país. En la misma línea ha ido Gabriel Rufián, quien tras criticar la sentencia sobre el comisionista, sí que ha vuelto a lanzar un mensaje en redes sociales preguntándose para qué sirve aguantar, ya que ha recordado: gobernar no es resistir. En 4, Yone Belarra ha vuelto a criticar a Sánchez por su relación con Ábalos o con Cerdán. A ninguna de estas personas le habrían abierto ninguna puerta si no fuera porque formaba parte del gobierno, porque tenía acceso a Pedro Sánchez y porque eso les daba un poder desde el gobierno que les permitía operar y meter la mano en la caja. Otros socios como Compromís o Bildu apuntan a la comparecencia de Sánchez del miércoles. En el PNV ha reinado el silencio y Junts, a través de las redes de su diputado Josep María Cruzet, ha criticado que el PSOE se escandalice por la sentencia sobre Aldama. Pues precisamente vamos con el PSOE. Rebeca Torró, secretaria de Organización del Partido Socialista, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Es verdad que ustedes se desvincularon hace ya mucho tiempo de Ábalos, pero hay un hecho que es innegable, ¿no? Que Ábalos fue lo que fue e hizo lo que hizo desde un gobierno del PSOE. Le pregunto, ¿cuánto daño hace esto al PSOE? Bueno, yo creo que nosotros actuamos siendo muy contundentes, incluso sin haber ninguna sentencia. Esto es así, actuamos y José Luis Ábalos salió de nuestras filas, como te decía, sin ninguna sentencia. He escuchado ahora también a Feijóo, ¿no? Muy solemne en su comparecencia, pero la verdad es que no hace nada ante la corrupción de sus filas. Y yo creo que es evidente, ¿no? La corrupción no solo define a quienes la cometen, también retrata a quienes actúan y a quienes miran hacia otro lado, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo últimamente. Lo de Víctor de Aldama, ¿cómo cabe interpretarlo, no? Bueno, yo creo que es sorprendente, ¿no? Y yo creo que en estos momentos los ciudadanos se hacen una reflexión en voz alta y además preocupados, ¿no? Porque, bueno, pues si efectivamente hay una condena de 24 años y 19 años es porque efectivamente han podido comprobar que ha habido una corruptela, no se entiende que el tercero en la discordia en esa corruptela, pues en estos momentos sale, ¿no? Indemne, y lo que es peor, y tampoco se lo creen los ciudadanos, que además el botín se lo lleva, ¿no? Los 3,7 millones de euros, pues de esto ni se habla, que justamente es la mordida, ¿no? de la que sale con esta corruptela. Por tanto, no se entiende absolutamente nada y creo que eso es preocupante. Hemos escuchado al arrancar este tramo a Víctor de Aldama en su gira televisiva de esta noche diciendo o apelando a Ábalos, pero no solo a Ábalos, a que tire de la manta. ¿Ustedes tienen miedo a que Ábalos, no sé, Julio Martínez en el caso de Zapatero, tiren de la manta? Si es que hay manta. Para nada, es que no hay manta que tirar. Otra cosa es la estrategia jurídica de cada uno, que por lo que estamos viendo a alguno le ha salido muy bien. Por tanto, nosotros, tranquilidad, actuamos desde el primer momento ante indicios que nos parecieron contundentes y, como le decía, echamos de menos que el Partido Popular actúe con la misma contundencia hacia, por ejemplo, Ayuso, que en la Comunidad de Madrid hemos visto pues cómo han pagado miles de millones de euros a Quirón, y al mismo tiempo Quirón a su novio 4,4 millones de euros, y aquí no pasa nada. Y el señor Feijóo, pues dando lecciones, va por la vida, pero no se aplica nada en sus filas. Ahí vuelvo con Ábalos, que evidentemente para el PSOE no es Zapatero. El respaldo es obvio en el caso de Zapatero, y en esto el presidente del gobierno, el secretario general de su partido, pues no ha mostrado ni una sola grieta, ha sido clarísimo, ¿no? En el caso de Ábalos, Sánchez
pecó de inocente, dicho de otra manera. ¿A Pedro Sánchez le quedan ganas de seguir poniendo la mano en el fuego por alguien? Bueno, yo le digo la verdad y sinceramente yo creo que pueden determinadas personas engañar, ¿no?, a otras, y yo creo que es lo que pasó, pero lo importante es que tomamos una decisión contundente y bueno, pues sí, en este caso fue un secretario de organización que salió de nuestras filas. Y lo hemos escuchado en muchas ocasiones, no solo al secretario general, yo creo que engañaron a muchísima gente, ¿no? Y esto es así, y por tanto lo importante siempre es cómo actúa un partido ante comportamientos individuales que desde luego pues están no solo al margen de la legalidad, sino y sobre todo también pues están al margen de nuestros principios y valores que defendemos. Una última cuestión, esta ya no sobre el caso Ábalos, sino a partir de las últimas decisiones que ha tomado el juez Peinado, que lo último que ha hecho es colocar la cita de Begoña Gómez para entregar su pasaporte el mismo día de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, es decir, el próximo miércoles. ¿Esto es fruto de la casualidad? Bueno, yo ya no creo que es fruto de la casualidad, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de esta causa judicial, que no es ninguna causa judicial, hemos visto cómo es una causa política, y esto también es preocupante para la ciudadanía, porque además fue una causa que se abrió con titulares falsos, que en el primer informe de la UCO no había rastro de delito, pero el señor juez decidió seguir adelante, daba igual que fuera por un tema que cuando no, pues por otro tema, ¿no? Y al final esto parece ser que es una causa general contra una persona inocente por el mero hecho de ser la mujer del presidente. Y esto es preocupante, por supuesto, porque luego ya vemos los datos, ¿no?, demoscópicos, como vemos que la gente empieza a dudar de la justicia. Y esto es preocupante para un Estado de Derecho como el nuestro. Claro, es que luego el Poder Judicial, que hoy debatía este asunto, se ha partido en dos, ¿no? Parece obvio que el auto de Peinado del pasado sábado tenía un puntito de enorme provocación al meter a los escoltas de Begoña Gómez en una hipotética operación de fuga de alguien que, bueno, en fin, toda España sabe dónde vive y quién es, ¿no? Es el mismo argumento por el que Zapatero, pues a Zapatero no le aplicaron ninguna medida cautelar, es decir, no parece que sea, evidentemente Zapatero es muy conocido, fue presidente del gobierno, pero Begoña Gómez tampoco creo que tenga fácil fugarse de nuestro país y sobre todo, más complicado incluso con la connivencia de sus escoltas, ¿no? Por supuesto, ¿y a quién le cabe en la cabeza que Begoña Gómez se pueda fugar y además utilizando a la Policía Nacional? A mí me parece todo... Pero llama la atención que el Poder Judicial no salga en bloque con una decisión clara, ¿no?, que haya dado este patadón para arriba. Sí, por supuesto. Yo ya personalmente también lo pienso, ¿no? Yo, oye, soy licenciada en Derecho, estoy viendo actuaciones que a mí de verdad me dejan también como ciudadana muy preocupada, y el Consejo General del Poder Judicial también tiene que hacer esa reflexión, ¿no? La ciudadanía no puede tener una duda sobre la justicia. Y esto es porque estamos viendo últimamente hechos que hacen que pongamos en duda muchas cosas. Y yo también creo en la justicia, pero creo que también hay comportamientos individuales dentro de la justicia que nos está llevando a muchos ciudadanos a desconfiar de ello. Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros. Meto un minuto de publicidad y enseguida, Sergio, Valentina, Pablo, analizamos lo que colea de Ábalos, pero también esto de Peinado. Hora 25. Javier Casal. Vamos de tirón ya hasta las 11 de la noche en esta mesa de análisis de Hora 25. A ver por dónde lo queréis coger, ¿no? Porque hemos escuchado al abogado de Ábalos diciendo que su cliente está muy dolido, que fue un error estirar tanto el aforamiento, que la Audiencia Nacional quizá hubiese tenido un poquito más de suerte, y no se le ve muy convencido de que la estrategia pase por tirar de la manta. Y luego lo que acabamos de escuchar de la Secretaría de Organización del PSOE, de Rebeca Torró. Sergio, ¿por dónde lo quieres pillar? Bueno, yo me voy a quedar con esto último, ¿no? Porque creo que el tema de Peinado es especialmente grave. Fijaos que para mí no es especialmente grave solo por la cuestión de Peinado, ¿no? Que es obvio, y creo que ya a todas luces todo el mundo sabe que es el arquetipo del abuso de poder, ¿no? Digo que no me preocupa solo el caso de Peinado porque entre miles de jueces que hay en España,
pues lógicamente habrá alguno que decida alejarse del mandato de su carrera profesional y hacer justicia por su propia mano en lugar de hacer cumplir las leyes, ¿no? Que es lo que tienen que hacer los jueces, ¿no? Y esto mismo pasa en otras profesiones, igual que hay corruptos en la política o hay malos médicos seguros, ¿no? A mí lo que me preocupa no es esto, a mí lo que me preocupa es que no funcionen los mecanismos para corregir ese tipo de desviaciones, porque para eso tenemos contrapesos y tenemos mecanismos de correctivos, ¿no? Y resulta que el Consejo General del Poder Judicial, después de innumerables irregularidades por parte del señor Peinado, ¿no? Desde eso de pedir una tarima en Moncloa para estar por encima del ministro, hasta negarle al presidente de gobierno la posibilidad de declarar por escrito cuando es algo que está en la normalidad de las declaraciones, hacer coincidir hasta 4 veces en viajes de Estado casualmente las citaciones a Begoña Gómez y hacerlas aparecer a ella y en lugar de que pudiera aparecer su abogado, que es lo normal, la investigación prospectiva que empezó contra Begoña Gómez cuando se le agotó el tema del caso Airbus. Hay tantas cosas como para que el Consejo General del Poder Judicial ya hubiera actuado contra este señor, que a mí lo que me llama la atención es que lo haya hecho en 24 horas cuando se toca a la policía. Es decir, cuando se están pisoteando los derechos de una ciudadana española, esté casada con quien esté casada, no pasa nada. El Consejo General del Poder Judicial lo que hace es amparar a ese juez que a todas luces estará, rozando la prevaricación para que no me ponga una querella a mí también, ¿no? Y sin embargo, cuando mencionan el auto, que es la policía la que puede dejar de cumplir con su cometido, entonces el Consejo General del Poder Judicial actúa de inmediato. Y por supuesto actúa, como bien decías antes, actúa como es. En eso quería poner el acento, ¿no? Pablo, porque hoy tenía una gran oportunidad del Poder Judicial para salir en bloque con una decisión clara y una oposición también clara al contenido de ese auto del juez Peinado, y no lo ha hecho. Eso es verdad, eso es cierto, y yo creo que aquí merece muchas veces la pena el tratar de hacer el contraste entre jueces que hacen bien y mal su trabajo, y lo digo por una razón, porque si hacemos una comparativa entre el juez Peinado y el juez Calama, podemos rápidamente ver que, por ejemplo, el juez Peinado toma la decisión de imputar a Begoña Gómez a 5 días de votar antes de las elecciones europeas, por tanto con una clara vocación de influir, como ahora la citación para la retirada de pasaporte el mismo día que el presidente del gobierno va a comparecer en el Congreso. El juez Calama espera que hayan transcurrido las elecciones andaluzas para que no haya ningún riesgo de que se le pueda acusar de parcialidad. El juez Calama es muy respetuoso con las garantías de protección de los derechos individuales cuando dice, mire, no hay riesgo de fuga o de reiteración delictiva o de destrucción de pruebas por parte del señor José Luis Rodríguez Zapatero, no le voy a conculcar sus derechos fundamentales. El juez Peinado se descuelga con una resolución que, además de ofender a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y generar toda esta polvareda, no es materialmente sustentable el que exista un riesgo de fuga de la mujer del presidente del gobierno. Por lo tanto, tiene una postura de nuevo agresiva que muchas veces parece que obedece más al hecho de tratar de buscar notoriedad en términos públicos y también a su inminente jubilación que al hecho indudable de hacer una buena instrucción judicial. Y claro, aquí viene la pregunta que tú planteabas, que es ¿cómo vigilamos a los vigilantes, cómo controlamos a los jueces? Y aquí hay, yo creo, un debate muy interesante que es el siguiente. A mí me parecería mal que el Consejo General del Poder Judicial se pueda meter en el fondo de las cuestiones y de las decisiones que toman los jueces. Porque claro, date cuenta que el Consejo lo nombran los partidos. Y si ellos intervienen en la actividad de los jueces, claro, estás vulnerando su independencia. Pero al mismo tiempo es un estamento corporativo y los jueces no son seres de luz, es decir, hacen mal las cosas y hay que disciplinarles. Y eso es uno de los elementos que no existe, porque debería haber la comisión de disciplina que está casi siempre abocada a temas de, por ejemplo, retrasos en las sentencias, etcétera, pero se supone que la corrección las hacen las instancias superiores. Pero claro, hasta que la instancia superior reacciona, ya ha pasado un tiempo y ya se han podido conculcar derechos. Es que a mí me parece casi, vista la gravedad que ha habido, ¿no? Esto es un debate a fondo. No es solo el caso de Begoña Gómez, que honestamente creo que ahora está en la agenda, pero hemos tenido titiriteros en prisión provisional. Hemos tenido un expresidente de un club de fútbol que ha estado varios años en prisión provisional y luego ha sido declarado inocente. Claro, con la facilidad con la que aquí a veces los jueces conculcan derechos fundamentales, invitaría a una reflexión desde la parte del legislador, ¿no? ¿Cómo podemos acotar mejor esto para proteger
proteger esos derechos, que yo creo que es lo más importante. Me quedo con esa idea de hay jueces que actúan bien y otros que actúan mal, y alguien tiene que hacer de árbitro en estas situaciones. Claro, lo que pasa es que estamos viendo una de las partes, ¿no?, de este asunto, y de una manera un poco, yo lo veo desde un ámbito completamente distinto, desde un ángulo completamente distinto, y es que creo que parte de lo que esto demuestra es que no hay poderes absolutos, y que justamente si se han excedido los límites, pues hay un contrapeso, y el contrapeso, por un lado, está siendo el Consejo General del Poder Judicial, que evidentemente, y por eso lo que ha pasado en el 4-4, el voto particular lo que dice es que el órgano de gobierno de los jueces no tiene competencia para entrar en el fondo del asunto, porque no confundamos tampoco, el Consejo General del Poder Judicial en realidad no tiene ninguna función jurisdiccional ni ninguna función judicial. Es una función puramente administrativa. O sea, lo que hace es decidir quiénes son los jueces, es el órgano de gobierno, ¿no?, de los jueces, pero no puede entrar en el fondo. Quien tiene que entrar en el fondo es la Audiencia Provincial, y ya hay un recurso de Begoña Gómez en donde ahí se va a decidir si esto está bien hecho o mal hecho, y ahí el juez Peinado tendrá su correctivo, como ha tenido en otras ocasiones cuando así lo ha hecho. Pero no en todas, es decir, en cada una de las cosas en las que se ha extralimitado, la Audiencia Provincial ha corregido y esto continúa. Lo que pasa es que, o sea, yo sí que creo que funcionan los contrapesos. Otra cosa es que no estén funcionando, y si sería necesario, como Pablo tú estás planteando, que el legislador le eche un vistazo, no tanto por este caso, que en el fondo es o sea, perfecto, sí, es muy grave que te retiren el pasaporte, pero ha habido casos de prisión provisional, y eso son palabras mayores. Eso me parece lo más bestia, o sea, son palabras mayores. Pero es que todo esto también lo que nos oculta es si el fondo de la cuestión está bien o no, que es ver, investigar y ser capaces de investigar si desde la presidencia del gobierno, la mujer del presidente del gobierno ha abusado o no de una circunstancia particular que es esa. Y esto, las garantías procesales son importantes. Sin duda, esto, sin ¿no? duda. Y por eso creemos que la Audiencia de Provincial va a poner las cosas en su sitio, y esto va a continuar por la investigación que tiene que llevarse. No solo eso, Valentina, en España están prohibidas las investigaciones prospectivas. O sea, el juez no puede hacer lo que dijo que iba a hacer, que es investigar toda la vida de Begoña Gómez desde que Sánchez era presidente. Esto lo dijo el propio juez Peinado. Eso es el paradigma de una investigación prospectiva, que son ilegales en nuestro país. O sea, tú no puedes dedicarte a investigar toda la vida de alguien a ver si le pillas en algo. Tú tienes que iniciar un proceso judicial en el caso de que tengas indicios claros de que se ha cometido un delito. Y esto es lo que no ha habido desde el principio en este caso. Desde los recortes de prensa de Manos Limpias cuando se inició el procedimiento hasta el final. No, el abogado de Manos Limpias retirándose de esta causa, ¿no? Porque venía a decir que no había por dónde cogerla, ¿no? Claro. Creo que hay desde luego, o sea, hay tribunales profesionales, y la Audiencia Provincial de Madrid es así, que decidirá si se abre o no un juicio oral y si considera que esta causa no lo merece. Y dejemos que la justicia haga su trabajo y confiemos. Pero la pena de Telediario la hemos estado sufriendo todos y todas las españolas. Pero es que a lo mejor no hay pena de Telediario, puede que haya efectivamente a preguntarle al presidente si qué relación tenía con su mujer, ¿no? O sea, que, pero Sergio, date cuenta que si no investigamos las cosas que no deberían ser, probablemente lo que estemos es haciendo flaco favor a la democracia. Hay que tener indicios, y aquí los hay. Yo me pregunto, Pablo, si esto habría ocurrido si a Peinado no le quedaran unas cuantas semanas para jubilarse. Claro, ¿no? es que como es un pato cojo, quiero decir, como al final él sabe que la sanción no va a llegar a aplicarse, eso es. Entonces yo creo que él también está tomando esta decisión como cuando le ocurre a un presidente que sabe que no va a reelegirse, o sea, que puede llegar hasta las últimas consecuencias. Y aquí tampoco seamos ingenuos, ¿no? Más allá del fondo de la cuestión, que estoy de acuerdo que, oiga, si ustedes consideran que hay indicios de delito, investíguese, el manejo de los tiempos importa. Es decir, cuando los jueces toman la decisión de anunciar un auto en un momento determinado o en otro, saben que tiene un impacto político, y con esto se ha jugado muchas veces. Insisto, porque la figura del juez estrella es algo que nosotros en España llevamos hablando de ella desde los años 80 y 90, y por lo tanto es algo que de nuevo invita a esta idea de que muchas veces cuando el legislativo y el poder político entran en parálisis, terminan siendo los jueces los que se convierten también en actores políticos, y eso es lo que probablemente tendríamos que prevenir si tuviéramos una política más viva. Es decir, si
existiera algún tipo de regulación y ya hubiéramos pensado ex ante qué es lo que puede o no puede hacer la pareja de un cargo público, entonces probablemente no estaríamos aquí porque ya habríamos puesto la venda antes de la herida. Pero el momento en el cual nuestra política está paralizada es cuando se lanza a los jueces como un elemento, como un perro de presa, digamos, para tratar de generar desgaste en el rival. Y eso es lo que yo creo que termina erosionando la institucionalidad al completo, sin negar obviamente que los jueces tienen que investigar lo que pueda ser delito y tienen que controlar a los políticos. Que no hay nadie por encima de la ley. Eso sobre todo. Me quedan 30 segundos de programa, una pena porque quería hablar del tema de Colombia, que vaya giro a la ultraderecha, Pablo, y qué preocupante cómo esa corriente se va extendiendo poco a poco por toda Latinoamérica. Eso es así, pero solo con un titular muy rápido. No os quedéis solo con el giro ideológico. No está repitiendo en el gobierno ningún presidente en Occidente desde el año 2022. Y daos cuenta que no vais a ver que repite nadie, por lo tanto fijaos también en eso, la gente está enfadada y todavía no sabe hacia dónde canalizarlo. Pablo Simón, Valentina Martínez Ferro, Sergio Pascual, gracias a todos por venir esta noche. Muchas gracias. Bueno, nos marchamos, al final no hay tornado, pero hay partido. Francia-Irak, arranca el carrusel mundial. Nosotros regresamos mañana aquí desde las 8 de la tarde en Hora 25. Adiós. Hora 25. Con Javier Casal. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.